Empezamos entonces hoy. We begin then today. Vamos a indagar en el capítulo 2 de Habacuc. We're going to dive into chapter 2 of En esta Habakkuk. serie, aunque. And in this series, even if. La semana pasada, Last week, para darles un pequeño resumen, to give you a brief summary, aprendimos que Habacuc es un profeta, we learned that Habakkuk is a prophet, profeta menor. a minor Ahora, prophet. recordarle que lo de profeta menor no es de menor categoría. Now to remind you that a minor prophet is a lesser category. Simplemente se le llama profeta menor por menor contenido. It's called a minor prophet because they have less content. No significa que no tenía el mismo impacto, es palabra de Dios. It doesn't mean it didn't have the same Okay. impact. It's the word of God. Y aprendimos que Habacuc And we learned that Habakkuk profetizó en medio de la temporada de los reyes de Israel. prophesied in the times of the kings of Israel. La profecía que Dios le da And the prophecy that God gives him es acerca de la caída del reino del sur. is about the fall of the southern kingdom. No la reina del sur, si usted ya lo pensó. Not the queen No of the es que yo south. sé que lo pensaron. I know some of you already thought about it. Recuerde que Israel, aprendimos la semana pasada, Remember that Israel, we learned last week, tiene una división has a division. en donde queda el reino del norte y el reino del sur. And when the northern kingdom and the southern El kingdom are reino del divided. sur es el reino de Judá, And the southern kingdom is Judah, de la tribu de Judá, of the tribe of de Judah, donde David fue rey. where David was king. Sí, entonces lo que está profetizando Habacuc So what Habakkuk is prophesying es el exilio. is the exile. Los 70 años que ellos iban a estar en cautividad por Babilonia. The 70 years that they would be captive by Babylon. Pero aprendimos la semana pasada But we learned last week que Habacuc nos da un vistazo muy íntimo. that Habakkuk gives us a very intimate visualization. No es simplemente Dios le habló al profeta, It's not just that God spoke to the el prophet. profeta hizo lo que tenía que hacer y le dijo al pueblo. The prophet did what he had to do and spoke to the people. No, en Habacuc empezamos a ver una dinámica de conversación con Dios. No, in Habakkuk we see a dynamic of Y conversation. empezamos a ver que Habacuc es un hombre honesto y vulnerable, And we see that Habakkuk is an honest and vulnerable man. que es un hombre que conoce muy bien a Dios That he knows God very well. y que ha decidido confiar en Él. And he has chosen to trust Porque in him. como vimos en el capítulo 1, Because as we saw in chapter 1, Dios siempre escucha God always listens. y Dios siempre responde. And he always responds. Dios siempre te escucha God always listens y to siempre te responde. you. And will always respond Ahora, to you. no responde como queremos, Now, he doesn't respond how we want sino to, como necesitamos But que how- nos responda. but how we need for him to respond. Entonces, And so, una vez más en el capítulo 2, once again in chapter 2, vemos esta dinámica. we see this dynamic. Dios escucha God hears la queja, his la complaints, súplica, his la crying out, petición de Habacuc, his petition. que recuerde, nace desde el peso que él mismo le puso a Habacuc. That remember it's birthed from the burden that God placed on El Habakkuk's heart. peso de orar por el pueblo. The burden of praying for the Entonces viene y hay una respuesta, people. And so there's a response, otra respuesta another response de parte de Dios. from God. Nos quedamos la semana pasada So last week we finished en el versículo 1 del capítulo in 2, verse 1 of chapter 2, donde recordemos, where we remind ourselves, Habacuc dice, he dicho lo que tengo que decir, Habakkuk says, I've said what I've had to he say, orado lo que tengo que orar I've prayed what I've had to pray, y ahora voy a esperar. and now I'm going to wait. No sabemos We don't know cuánto esperó Habacuc how long Habakkuk para waited que el versículo 2 llegara. for verse 2 to Puede arrive. haber sido inmediato, It could have been immediate, como a veces Dios contesta, how sometimes God pero se answers, pudo haber tardado meses, but it could have been months, como a veces se tarda Dios en responder. how sometimes God delays in Y responding. eso de tardarse And that of delaying, lo podemos poner en tela de juicio, we can put it into a certain judgment. porque hasta donde yo entiendo Because as long as I y viendo el understand carácter de Dios, and seeing God's character, Él nunca se tarda. he's never Él late. simplemente tiene su propio tiempo, He just has his own time que nosotros no necesariamente entendemos. that we don't necessarily know Entonces or no understand. sabemos cuánto pasó, So we don't know how much time passed. pero Dios respondió, But God como responded. debes de creer que Dios te va a responder How you should believe that God will a respond aquello que te prometió. to that which He promised. Pero con esas ganas, But with that same desire, no sé qué vamos a hacer hoy. I'm not sure what we're going to do today. Está aquí, Are you here? está tomando nota, Are you ¿verdad? taking notes? Leemos entonces, We read then. vamos a leer del capítulo 2, versículo del 2 al 4. Let's read chapter 2, verse 2 to 4. En inglés está en pantalla, si son tan It amables. will be in English on the screens. Gracias. Dice así, y Jehová me respondió, vamos a decirlo todos, y el Señor me respondió. Saying, the Lord responded. Hoy en inglés, por favor. The Lord responded. Otra vez en inglés, por favor. Again in English, and the Lord responded. Amen, brother Amen. and sister. Wow. Y el Señor me respondió
y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe que vivirá. Amén. Es palabra de Dios. This is the word of God. Está la queja. This is Habakkuk's complaint. ¿Se vale quejarse con Dios? You can complain to God. Claro que sí, Of course you can. pero con un corazón humilde y vulnerable, But with ¿recuerda? a vulnerable and humble heart. Honesto. Honest Yo te heart. traigo, Dios, mi petición, God, I bring you my te complaint. traigo mi queja, I bring you what I'm asking te lo for. digo como es, I tell you how I feel porque it soy honesto, because I'm honest. pero escucho tu respuesta y la obedezco But I listen for your response and I obey it porque soy vulnerable. because I'm vulnerable. Le pido, I ask, pero estoy listo para responder yo también. but I'm ready to respond as well. Y es el caso de Habacuc. And that's Habakkuk's case. Y ahora Dios le va a decir, ok, And so now God's going to say, okay, escuché tu clamor, I've heard escuché your complaint. tu petición, I've heard your petition. pues ahora te voy a contestar. So now I'm going to answer. Y lo primero que él hace es darle una instrucción, muy curioso. And the very first thing he does is give him an instruction. It's Antes curious. de darle la visión, Dios Before God gives him the vision, le da la instrucción. he gives him an En instruction. pocas palabras, In other words, te voy a hablar, I'm going to speak to you, pero te voy a instruir primero but I'm going to instruct you first qué hacer con lo que te voy a decir. what to do with what I'm going to give ¿Está you. conmigo? Are you with me? Dice ahí So it says here lo que le pide Dios. what God is asking of La Habakkuk. instrucción es, The instructions. escribe la visión He says, write the vision y declárala en tablas. and declare it on tablets. Yo no sé si usted ha escuchado este versículo antes I'm not sure if you've read this verse before, y muchos utilizan este versículo and many use this verse para hacer su vision board de vida. to make their vision board for Yo, life. yo no tengo nada en contra de los vision boards, I have nothing against vision boards, pero no saquemos la palabra de Dios de contexto. but let's not take God's word out of Porque context. lo que le pidió Dios al profeta Because what God asked the prophet era que escribiera en la tabla su visión, was for him to write down his vision, no la del profeta. not the prophet's vision. La visión de Dios. God's vision. Nada más para aclarar, Let's ¿verdad? just clear that up. Uy, All right. está bien los vision boards, ¿eh? Vision boards are fine. No va a llegar a la casa a botar el vision board. Don't go home and throw out your No, vision board. simplemente no trate de manipular a Dios. Let's just try not to manipulate No, es que ahí God. dice, no, ahí no Well, dice that's eso. what it says here. That's not what it Aquí dice necessarily la says here. visión de Dios It says here God's vision al profeta. for the prophet. Escríbela en He tablas. says, write it on tablets. Escríbela y declárala. Write it on tablets Ahora and quiero declare it. mostrar esta imagen porque debemos de entender culturalmente cómo era el proceso. Esto era un proceso. Now I want to show you this image because culturally this was a process. O sea, cuando Habacuc escucha la instrucción, When Habakkuk hears this instruction, conoce exactamente lo que Dios le está pidiendo hacer. he understands exactly what it is that God's asking Dice, him to do. escríbela en tablas. He says, write it on Entonces se tablets. conoce culturalmente And culturally, if you que understand, se usaba una tabla de madera. they would use a tablet of wood. La tabla de madera se cubría con wax. The tablet of wood would be covered with cera. Y después de que se secase la tabla, And then after the tablet was dried, se utilizaba un tipo de pincel de hierro they would use a sort of chisel para poder escribir lo que tenía que to escribir. be able to write what they needed to write. Pero no era solo el proceso, But it wasn't just the process. porque dice el versículo Because the verse says que fuese claro that it was clear para que el que la leyera, so that whoever may read it, dice aquí contextualmente, que context- corriera. contextually it says that they would run. Aunque no necesariamente se está refiriendo a correr, Although it doesn't necessarily mean to go run. los estudiosos dicen Theologians say que tenía que ser tan clara it needed to be so clear que cuando la leyeran that when they read it, es como que fuéramos leyendo con urgencia, corriendo. is that if we were reading with urgency, Era tan clara it was so clear y el llamado estaba and that the calling was que given después de that leerla after reading it, fuese aplicada por quien lo leyera. it can be applied by whoever Entonces read lo it. que hacían los profetas And so what the prophets would era do una vez que estaba lista la tabla, is that once the tablet was ready, la colgaban en un lugar público. they would hang it in a public place. Era parte del proceso It's part of the process que Dios había establecido para la declaración de su palabra al pueblo. that God had established for the declaration
revelation of his word to the people. Quizás ahí podemos entender un poco por qué el tema de los vision boards, ¿no? Perhaps now we can understand where the vision boards come from. Claro, tiene sentido. It makes sense. Entonces el profeta usualmente iba a un lugar público o incluso afuera de su casa. So the prophet would go to a public place or even outside of his home. Y Dios le dice, escríbela, And God said, write it. para que todo el que la vea, So that whoever may read it la escuche, can listen to la it, ponga en su corazón place it in their heart, y la haga práctica. and make it practical. ¿Puedes cerrar sus ojos un You momento? close your eyes for a moment ¿Puedes decir conmigo? and say with me, Señor, te pido Lord, I ask que en mi corazón that in my heart sea la primer tabla may be the first donde tablet tú escribes tu visión. where you write your vision. Dame un corazón Give me a heart que escucha that listens y que obedece. and that obeys. Amén. Amen. Está la instrucción. The instruction Ya is there. sabemos qué significa. We know what it means. Pero no solo hay una instrucción. But there's not just an instruction. Antes de darle la visión, le da una promesa. Before he gives them the vision, he gives them a promise. Necesito que escuche esto. I need you to listen O to sea, this. todavía no le ha dicho qué escribir. He still hasn't told them what to Ya le write. dijo que lo escribiera. He told them to write it. Pero antes de que lo escribiera, le va a dar una promesa. But before he tells them what to write, he gives them Dígame a si no promise. tenemos un buen Dios. So don't we have a good God? Ya por pura obediencia, By pure obedience, el profeta tenía que escribirlo. the prophet needed to write it. Sí, pero Dios es tan bueno. Yeah, but God is so Dice, good. espérate un momento. He says, just a moment. Antes de decirte lo que voy a hacer, Before I tell you what I'm going to do, te voy a prometer que se va a cumplir. I'm going to promise you what's going to be Y ahí fulfilled. lo dice, And it says it there. versículo 3, aunque la visión tardare por un tiempo, Where she says, although the vision may delay a while, más se apresura hacia el fin. it will come to its end. Dice, no mentirá, It says, it will not lie. y aunque tardare, And although it may delay, sin duda, without doubt, se llevará a cabo. it will come to pass. La pregunta es si usted y yo creemos eso. The question is, do you believe that? ¿Usted cree que la visión que Dios ha puesto sobre su corazón Do you believe that the vision that God has placed in your y las heart promesas que Dios te ha dado and the promises that God has given se you, van a cumplir? that they're going to come to pass? Es que esa es la pregunta. That's the question. Y necesito un poco de contexto y que lo entendamos. And I need a little bit of context for us to understand Quiero this. que veamos lo que está pasando acá y lo que está en juego. I want you to see what's happening here and what's at play. ¿Está conmigo? Are you with Aquí me? hay algo en juego. There's something Y here no at es play. cualquier cosa. And it's not anything. No es cualquier It's cosa. not just anything. La profecía es basada The prophecy is based en el futuro exilio del pueblo de Israel. on the future exile of the people of Pero Israel. como ya aprendimos específicamente del pueblo del sur, But as we've learned specifically, it's on the southern kingdom. estamos hablando de Judá. We're talking about Judah. Porque si recuerda la línea del tiempo que le mostré la semana pasada, Because if you remember the timeline I showed you last week, un poco tiempo después de que esta profecía es escrita, sometime after this prophecy is written, el pueblo del norte se va en cautiverio por otro pueblo. the northern kingdom is taken captive by another people. Pero hay algo importante acá, But there's something important here. que hay una visión de Dios en juego, That there's a vision from God que el at play. profeta Habacuc entendió perfectamente. That the prophet Habakkuk understood completely. Analicemos. Let's analyze this. Dice ahí que se iría en cautiverio al exilio de Babilonia el pueblo del sur, Judá. It said that the people of Judah from the southern kingdom will be captive. Entendemos que el linaje And we understand that the lineage, del pueblo de la tribu de Judá nos da al rey David, we understand that the lineage of the tribe of Judah gives us King David. que aunque reinó en la totalidad de Israel, That although he reigned in the totality of Israel, su reino principal estuvo en este espacio, his first kingdom was in this space, en la tribu de Judá. in the tribe of ¿Qué Judah. estaba en juego? So what was at play? ¿Qué sabía Habacuc? What did Habakkuk Que know nosotros hoy sabemos muy bien. that we know very well now? Diga conmigo la tribu de Judá. Say with me, the tribe of Judah. Diga conmigo el rey David. Say with me, King David. ¿Quién nació del linaje del rey David? And who was born from the lineage of King David? Sí, If Dios no salva a Judá God doesn't save Judah y da la palabra and gives the a word través de los profetas through the prophets de que esos 70 años se iban a terminar, that those 70 years will come to an end, Habacuc sabía lo que estaba en juego. Habakkuk knew what was at Si play. no hay Judá, If there's no Judah, no hay Mesías. there's no Messiah. Si no hay Judá, If there's no no Judah, hay león de la tribu de Judá. there's no lion of the tribe of ¿Se Judah. imagina el punto de urgencia de Habacuc? Can you understand his urgency? ¿Se imagina el clamor del profeta hacia Dios? Can you imagine his crying out to God? Lo que estaba en juego, What was at play? que sin nosotros saberlo nos incluye.
that without us even knowing included us. Si Dios no hubiese salvado al pueblo, If God hadn't saved the people, no había Mesías there would be no y Messiah. nosotros no fuéramos salvos, We wouldn't be ni saved, tuviéramos la oportunidad and we wouldn't have the de opportunity vivir para Jesús. to live for Jesus. Es impresionante lo que está It's pasando acá. incredible what's happening. Hoy aquí Today, here, podemos tener esto we can have this right y here. mirarnos así y en línea And see ourselves here and online y hablar del tema and speak about por el this sacrificio de Jesús en la cruz. because of the sacrifice of Jesus on the cross. Por eso estamos hoy acá. That's why we're Por eso here. estamos reunidos. That's why we're here united. Por eso podemos cantar y clamar el nombre de Jesús con That's- certeza y seguridad. That's why we can sing and cry out to the name of Jesus with Porque esa certainty. promesa se cumplió. Because that promise came to Porque pass. Jesús vino Because Jesus a came través del linaje through the lineage del rey David, of King David, parte de la tribu de Judá, part of the tribe of y Judah. Dios cumplió su palabra hacia nuestra vida. And God fulfilled his word for Mi our life. pregunta para ti esta mañana, My question for you today ¿qué promesa de Dios usted está esperando is what todavía? promise from God are you waiting for? Piense, Think about it. traiga a la mente. Bring it to mind. Piense en Habacuc. Think about Habakkuk. Sabe la urgencia, He saw the urgency. sabe lo que está en juego. He knew what was at play. Usted sabe lo que está en juego, And you know what's at play. pero si Dios se lo ha prometido, But if God has promised it, puede creer que Él lo va a hacer. can you believe that He will do it? Puede ser que usted se sienta hoy que Dios está tardando Perhaps you may feel that God is delayed o que se está moviendo muy or despacio. that He's moving too slowly. Algunos se podrán sentir como que, sabe, Dios ya no le importa. Perhaps you may feel like, you know what, God doesn't care anymore. Algunos incluso pueden decir, me siento rechazado, quizás a Dios se le olvidó. Perhaps you may feel rejected, God forgot Pero hoy about le it. voy a recordar una palabra en Números capítulo 23 que usted conoce. But I want to remind you of a word in Numbers 23 that you know. Dios God no es hombre is not man para mentir, to lie, ni hijo de hombre or son of a man para arrepentirse. to have to repent. ¿Sí? Escúcheme. Dios God no es hombre is not a man para mentir, to lie, y menos hijo de hombre and less a son of a man para arrepentirte. to have to repent. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. If He said it, He Si will Dios fulfill se lo it. dijo, lo va a cumplir. If He said it, He will Aunque fulfill it. tardare, Although it delay, escribe la visión de Dios en la tabla de tu corazón. write the vision of God in the tablet Y of your heart. aunque tardase, And although it delay, llegará. it will Si come. Dios lo dijo, If God said it, lo va a cumplir. He will fulfill it. Nosotros somos gente de promesa. We are people of promise. Escúcheme bien. Listen to me well. Somos hijos de Dios. We are children Y of los God hijos de Dios and children of God. somos gente de su promesa. We are people of His Pero al promise. igual que somos gente de su promesa, But just as we are people of His promise, somos gente de espera. we are people of waiting. Ahí ya nos gustó mucho. Nah, we don't like that much. Somos gente de la We promesa. are people of the promise. Yes. Al igual, At the same time, somos gente de espera. we are people of waiting. Así como tenemos fe de que Dios lo va a hacer, Just as we have faith that God will do it, así mismo tenemos que saber y aprender a esperar. that same way we need to know how to wait. Habacuc esperó. Habakkuk waited. Nosotros We tenemos que esperar. need to learn to wait. Pero mientras esperamos, But while we la wait, pregunta será, the question is, ¿voy a ser honesto con Dios? would I be honest with ¿Voy a God? ser vulnerable con Él? Will I be vulnerable with ¿Voy a Him? seguirlo conociendo? Will I keep knowing ¿Me voy a Him? seguir aferrando a sus promesas? Will I keep holding on to His ¿Voy a seguir promises? viviendo por fe? Will I keep living by faith? ¿Voy a confiar totalmente en Dios? Will I trust completely in Porque God? eso Because that es lo que Habacuc hizo en la espera is what Habakkuk did in his y nos waiting llama a nosotros a ser igual. and calls us to do the same. Si Dios lo dijo, If God said it, Él no va a mentirte He will not lie. y menos se va a arrepentir. He will not repent. Si usted sabe que Dios se lo dijo, If you know that God said it, bienvenido a la espera. welcome to the wait. Pero Dios siempre escucha But God always listens. y Dios siempre And responde. He always responds. Espera Wait. que Dios va a responder. God will respond. Habacuc esperó. Habakkuk waited. No sabemos cuánto, We don't know how pero long, Dios le respondió. but God Y responded. lo mismo creemos por ti. And the same we believe for you. Todo esto All of this. sin dar la visión todavía. And He still hasn't given the vision. Es It's increíble. incredible. Veamos la visión, ¿le parece? Let's look at the vision. Bueno, esta es la visión de Dios Well, this is God's que vision. arranca en el versículo 4, And que it fue el be- último que leímos. It begins in verse 4, the last verse we just read. El versículo 4 queda claro. Verse 4, it's clear. ¿Sí? He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. It says, the just will live by faith.
Este es el corazón de la visión de todo lo que le va a decir. This is the heart of the vision of everything he's going to say. Y aquí empieza él a escribir. And here he begins to write. Imagínense a Habacuc. Imagine Habakkuk. Ya la cera está seca. The wax is dry, Y empieza and he begins con el lapicero ese de metal. with the chisel. He aquí que aquel Says, cuya alma no es recta. Escriba, whoever's escriba. soul is not right. Tienes que escribir You need to write. en el aire, pero escriba. Right on the He air. aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, Whoever's soul is not right will be puffed up, mas el justo but the righteous por la fe vivirá. by faith will live. Escríbalo, Write it down. escríbalo en su corazón. Write it in your heart. Mas el justo The just por la fe vivirá. will live by faith. Eso hay que tenerlo claro. We have to have that clear. Es que es la base del evangelio. It's the base of the gospel. Porque sin el evangelio, las buenas noticias, Because without the gospel, the good news, sin la muerte de Jesús, without the death of Jesus, usted y yo no somos justos. you and I were not just. Somos pecadores. We're sinners. Ahí no dice el pecador por la fe It vivirá. doesn't say the sinner will live by faith. No, dice el justo. It says the just. Pero es que usted y yo no somos But justos, you and I are not just. sino por el hecho del sacrificio, la muerte y la resurrección de If not by the Jesús. death, the sacrifice, and the resurrection of Jesus. Tenemos que entenderlo. We need to understand that. Somos justificados, We are justified. hechos dignos We've made worthy por el precio que pagó Jesús en la cruz. by the price that Jesus paid on the cross. Si tú crees If you believe en el hecho redentor de Jesús, in the redeeming act of Jesus, te recuerdo que eres justificado delante de Dios. I want to remind you, you've been made justified No se before trata de God. lo que has hecho, It's not about what you've done ni de lo que estás or pensando. what you're thinking. Se trata de todo lo que Él pensó It's all about what He y thought todo lo que Él hizo, and all about what He que did. hoy podemos clamar. That today we can La cry out, sangre de Dios me cubre the blood of Christ covers y el me, sacrificio de Jesús me cubre. and the sacrifice of Jesus covers me. Soy justificado. I am Si justified. usted es un creyente en Jesús, If you're a believer in Jesus, diga conmigo, soy say justificado. with me, I am justified. Soy justificado. I am Y justified. dice que el justo vive por la... It says the just will live by faith. Mire, es fácil hoy nosotros It's easy for us today ponernos en este lugar to put ourselves in this position, ya sabiendo knowing que Jesús murió that Jesus died, y ya pudiendo creer and now being able to believe en un evento pasado. in an event that already Pero happened. pongámonos por un momento en los zapatos de Habacuc y de todo el pueblo de Israel en el Antiguo But let's Testamento. place ourselves for a moment in Habakkuk's shoes and all the people of Israel in the Old Testament. Pregunto, ¿les requirió a ellos fe para vivir? Was it required to have faith for them to live? Ellos tenían la palabra, They had the word. ellos tenían la promesa, They had the promise. ellos tenían la visión de Dios. They had the vision of God. Y aquellos que marcaron la visión en las tablas de su corazón, And those that etched the vision in the tablet of their heart, podemos todos estar de acuerdo que vivieron por fe. we can all agree that they lived by Porque faith. aunque no vieron la cruz en el Gólgata, Because although they didn't see the cross, sí la vieron en su they corazón. did see it in their Porque hearts. creyeron que el Mesías iba a venir. Because they believed the Messiah was coming. Nosotros estamos del otro lado de la cruz. We are on the other side of the Algo cross. así como esta imagen Something like this image que representa la realidad nuestra. that represents our reality. Ellos tuvieron que vivir por fe. They had to live by faith. Solo tenían las profecías. They only had the prophecies. Nosotros We tenemos los hechos. have the acts. Pero ¿sabe qué? But you know what? No estuvimos ahí. We weren't there. Igual nos toca vivir por fe. We still have to live by faith. A ellos les tocó vivir por fe porque no lo vieron. They had to live by faith because they didn't see it. Nosotros tampoco. We also didn't see it. Por eso el llamado That's why the calling, atravesó las barreras del tiempo. it went through the barriers of La time. visión de Dios para Habacuc The vision of God for ha Habakkuk vencido al tiempo. has conquered time Porque lo dijo because he said it no solo para ellos, not just for them. lo dijo para He nosotros. said it for us as Porque el well. justo Because the just por la fe by faith vivirá. will live. ¿Algún justo acá? Any justified here today? Pero aquí está uno de los mayores problemas del cristianismo. But here's one of the greatest problems of Christianity. Agarramos el versículo 4 We grab verse y nos 4 quedamos con la parte buena and we stay with the good part sin entender la primera without parte. understanding the first part. Ya se le olvidó la primera parte, I already ¿verdad? forgot the first part. Se la voy a recordar, I'm going to remind you porque a mí también se me olvidó. because I forgot it as well. Se la recuerdo, You want me to remind you?
Porque dice que es la visión de Dios. Because it says it's the vision of God. Ok, la visión de Dios no podemos manipular a nosotros a nuestra propia conveniencia. Because we can manipulate it to our own convenience. Dice el versículo 4, ¿cómo empieza la visión de Dios? Let's look at verse 4 and how it begins Así God's empieza vision. a escribir el profeta. This is how the prophet begins to write. He aquí, It says, behold, cuya alma no es recta, se enorgullece, behold the proud, his soul is not upright in him, mas el justo por la fe vivirá. but the just shall live by faith. No podemos dejar a un lado We cannot leave to the la side realidad de cómo empieza esa profecía the reality of how that prophecy begins y esa visión de Dios. and that vision from God. Por cuestión de tiempo Because of time y por estructura, and because of structure. el resto de la visión llega hasta el versículo 20. The rest of the vision goes up to verse 20. Usted puede leer en casa You can read this at home. que del versículo 5 al 20, That from verse 5 to 20, Dios también le contesta a Habacuc, God answers Habakkuk, pero le contesta la segunda parte. but he answers him the second Quiero part. que ponga en perspectiva el capítulo 1. Place into perspective chapter 1. Él hace dos peticiones y lo podemos, how do you say summarize? Si lo podemos resumir. Dice, He has two complaints, if we can summarize. te pido que ayudes al pueblo, He asks to help the people. y dos, no puede ser que dejes a estos y ganen It's like los babilonios. You can't leave these Babylonians Ok, to win. entonces Dios viene y contesta. So he answers both Hey, things. vamos, yo estoy con ustedes. He says, I'm with you. Escribe la promesa, Write the la promise. visión The vision, se va a cumplir. it will come to pass. El que cree He who believes lo va a ver. will see it. No vivimos por vista, We don't live by faith. vivimos por fe. We live by faith. Se va a cumplir la promesa. Y luego, The promise will come del to pass. 5 al 20, And then from verse 5 to contesta la 20, segunda parte. he answers the second part. Y con todo el respeto, And with all respect, le empieza a dar palo limpio a Babilonia. he starts going at Babylon. Si tuviera yo una piñata aquí If I had a piñata right y here tuviera el mazo de la and I piñata, had that bat, le mostraría cómo. I'd show you how. Esa piñata va a quedar destruida That literalmente. piñata would be completely destroyed. Y dentro de esos versículos del 6 al 20, And within those verses from 5 to 20, encontramos 5 ayes. we find 5 woes. Los ayes The woes que da el profeta that the prophet gives, o lo escribe porque Dios se los da. or that he writes. No se confunda que no me estoy saltando mis notas. No, don't get confused. I'm Para not no jumping my notes, confundirlos a so ellos, that por we don't favor. get confused. Sigamos las notas, gracias. Llega entonces el profeta y escribe los ayes. So the prophet writes these woes. Los ayes. Woes. Ay de ti. Woe to you. Ay de ti. Woe to you. Ay de ti. Woe to you. Y le suelta unos ayes And he lets loose some woes. que si los leyeran los babilonios se ponen a temblar en sus patitas. And if the Babylonians would have read them, they would have been shaking. Y aunque esos ayes And although those woes no eran para el pueblo de Israel, were not for the people of Israel, sino para los babilonios, but for the Babylonians, le quiero contar I want to tell you que el inicio de la visión, that the beginning of the vision que no podemos dejar a un that lado, we cannot forget está hablando is speaking de aquel cuya alma no es recta, of those whose soul is not upright. se enorgullece. They become proud. Y entonces tenemos una conexión. And so we have this connection. ¿Por qué? Why? Porque estos ayes Because these woes, eran para no creyentes, it was for non-believers, para gente muy mala, for very bad people que se aprovechaba that were taking y advantage que mataba a los pueblos para su propia and conveniencia. that would kill people for their own Dios convenience. dijo, los voy a reprender God said, I will rebuke them y van a pagar el precio. and they will pay the price. Pero no fue la única vez But it wasn't the only time. en la Biblia donde encontramos ayes. In the Bible we find woes. Necesito recordarle antes de terminar I need to remind you before we finish. la época en la que se escribe este libro. The time in which this book was written. Una época It was a time donde el pueblo de Dios where the people of God estaba lejos de él. were far from Him. Una época It was a time donde el pueblo de Dios where the people of God, no estaban rectos they were not upright. y estaban llenos de orgullo. They were full of pride. Porque así como Babilonia Because just as Babylon decías por nuestras propias fuerzas, would say it's by our own es strength, por nuestras propias it's fuerzas. by our own strength. Mira el ejército que tengo. Look at the army
army that I have. Es por eso, It's because of porque this. somos fuertes. Because we're Es strong. porque hacemos las cosas a nuestra manera. Because we do things our way. Por eso Dios les da los ayes. That's why God gives them those woes. Pero quiero decirle que el pueblo de Israel estaba viviendo exactamente lo mismo, pero de manera diferente. But let me tell you, the people of Israel were living the same thing in a different way. Yo escojo vivir a mi manera, I choose to live my way, según mis principios. according to my values. Yo sé lo que es mejor para mí, para mi familia. I know what's better for me and for my family. Y esa actitud And that attitude de ese corazón of that heart siguió adelante en el pueblo de Israel. continued in the people of Al Israel. igual And the que same lo podemos encontrar en el corazón that we can find in the hearts de alguno de nosotros. of some of us. Y Jesús, And Jesus, en Mateo capítulo 23, in Matthew 23, le habla a los religiosos, speaks to the religious. le habla a los He fariseos speaks to the y a los Pharisees saduceos. and to the Sadducees. Dice, miren el corazón. And he says, look at your heart. Pero le voy antes de leer, rápidamente pasar por los ayes de Jesús. Quickly, I'll go through Jesus' woes. Escuche esto. Listen to this. Mateo 15, 7 y 9, lo tiene en pantalla en inglés. Matthew 15, 7 and 9. Antes de, mire lo que Jesús dice a ellos. Look at what Jesus says to them. Hipócritas. Hypocrites. Ahí está ya. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo, ¿de qué? This De people, what? labios me honra, pero el corazón está. They honor me with their lips, but their heart is Eso far se from me. conecta directamente con el inicio de la visión de Dios para Habacuc. That is connected directly with the beginning of the vision for He Habakkuk. aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Behold the proud, whose soul is upright within them. ¿Cuántas veces hemos mostrado orgullo diciendo que nuestra manera es mejor que la de Dios? How many times have we been prideful to say our way is better than God's No way? porque lo digamos, Not because we say pero it, nuestras acciones hablan por sí but solas. our actions speak for themselves. ¿Cuántas veces nuestras acciones muestran How many times have our actions que escogimos mejor nuestros propios caminos? have shown that we chose our way first? Y Jesús, And Jesus, en Mateo 23, in Matthew 23, les da 8 ayes. gives them 8 woes. Diga conmigo, ay. Say with me, woe. Por si no me había entendido el concepto, ahora ya lo entendió. If you haven't understood the concept, now you understand it. Dígale al de al lado, ay. Tell the person next to you, woe. ¿Qué significa un ay? What does it mean, a woe? O sea, el aye, ¿qué significa? What is this woe? What does it En el mean? original. In original. Le duele, ¿verdad? It hurts. Escuche, significa tanto lamentación como advertencia. It means lamentation and warning. Lamentación por el estado espiritual de quien está recibiendo el ay. Lamentation for the spiritual situation of the person receiving it. Y a la vez una advertencia diciendo qué pasa si no se arrepienten de ello. And a warning saying what happens if you don't repent from this. Y estos 8 ayes de Jesús And these 8 woes from no Jesus, son para los babilonios, it's not for the Babylonians, son para su pueblo. it's for his people. ¿Está listo? Are you ready? No los vamos a leer todos. We're not going to read them all. Puede buscarlos en su casa, Mateo 23. You can find them at home in Matthew En su 23. versículo 13, In verse 13, primero, it says, ¡ay! woe Por cerrar el reino de los cielos. for closing the kingdom of Porque heaven. estas personas impedían Because they would impede, por sus reglas religiosas because of the religious rules, un acceso directo a Jesús. a direct access to Jesus. ¡Ay! Woe, De nosotros woe to us que se nos ocurra that it may happen to us, impedirle a alguien to impede somebody encontrarse con Jesús to find themselves with Jesus como Jesús lo quiere y lo desea. as he desires. No, es que para llegar a Jesús tienes que A, B y C. No, No, because to get to Jesus, you got to do A, B, or C. cuidado. Careful. Hay Woe de aquellos to you que le impiden a la gente who impede people conocer el reino de los cielos. to know the kingdom of heaven. Y es que si nosotros nos convertimos en religiosos, Because if we become religious con un corazón religioso, with a religious heart, del corazón habla la boca, from the heart speaketh the mouth. podemos empezar a decirle a la gente reglas que no existen Then we can begin to tell people rules that don't por el exist mismo dolor de lo que hemos experimentado nosotros. because of the same pain that maybe we've experienced. Hay de aquellos Woe to you. que cierran el reino de los cielos a los demás. Woe to you who close the kingdom of heaven for others. 2. 2. Hay, Woe. diga conmigo, hay. Say with me, woe. Hay por explotar a otros mientras aparentan ser santos.
Woe to those who exploit others while you show yourself to be holy. Versículo 14 del capítulo 23. Verse 14. Usaban la religión para beneficio personal mientras aparentaban ser espirituales. They would use religion for personal benefit while they showed themselves to be holy. Cuidado de utilizar Be careful in el using ministerio, ministry, tu fe, your faith, para manipular a otros. to manipulate others. ¡Ay! Woe, Cuidado. woe, be careful. A Dios le da mucha tristeza. It pains God's heart Le da tristeza que actuemos así. for us to act like that. Pero Él But He es un Dios que corrige también. is a God that corrects. No podemos utilizar We cannot use nuestra fe para manipular. our faith to manipulate. ¡Ay, vámonos ya! No, mentira. Whoa, let's go. No, just kidding. Todavía faltan 6 There's 6 more woes. ¡Ay! Woe Por hacer discípulos de un sistema falso. for making disciples of a false system. Eso se interpreta del versículo 15. That's verse 15. Porque esta gente tenía tanto celo Because these people were so jealous de que la gente se uniese a su religión. for people to unite to their religion. Sí, pero como se los dijo Jesús, But as Jesus told them, hacen doctrinas de hombre la verdad. you make doctrine of men true. Que Dios nos guarde, escúcheme bien. May God keep us. Hear me Que well. Dios nos guarde como comunidad. May God keep us as Que a Dios nos community. guarde como iglesia May God keep us as a de church formar discípulos que no sean de Jesús. from making disciples that are not Ojo, of si Jesus. yo a usted le digo, If I tell you usted es un discípulo de community, you're a disciple of community, coja las maletas y múdese de get your iglesia. bags and leave. Aquí no hacemos discípulos de community. We don't do disciples of Y community menos here. discípulos míos. And much less disciples of Que mine. Dios nos ayude May God help a us siempre hacer discípulos to de always Jesús. make disciples of Jesus. ¡Ay! Woe Por ser guías ciegos. for being blind Versículos guides. del 16 al 22. Verse 16 to 22. Claro, porque ellos habían desarrollado reglas complicadas Because they developed complicated rules sobre juramentos y detalles religiosos about religious oaths. y habían perdido de vista lo que era verdaderamente And they importante. lost sight of what was truly important. Se empezaron a concentrar en las cositas They chiquitas, started concentrating on the small details, olvidando las que en realidad importan, forgetting about what really mattered. las cosas que de verdad importan en el corazón de Dios. Things that truly mattered in God's heart. Guiando gente Guiding people, siendo ciegos espirituales. being blind spiritually Ese es el themselves. espíritu de religiosidad. That's the spirit of religiosity. Si yo te voy a guiar a algún lado, If I'm going to guide you somewhere, es porque Jesús ya me llevó ahí. it's because Jesus is taking me there. ¿No le already. parece? Doesn't that make sense? No podemos ser así. We cannot be that. Seguimos. Let's 5. continue. 5. Hay por enfocarse en lo menor y descuidar lo más importante. Igual, mismo pensamiento, versículo 22 y 24. Woe to those that focus on the small details and not on what's most important. It's the same concept. Obsesionarse en los detalles religiosos. To become obsessive on religious details. Esta gente se enfocó tanto en los procesos religiosos They would focus so much on processes religiously que los convirtieron en reglas para acercarse a Dios. that they became rules to get close Hay to God. de nosotros hacer Woe to us las cosas espirituales that we can make religious things pasos necesarios para acercarse a Dios. necessary steps to get close to God. No, no, es que sí, a mí me enseñaron en Everyday Disciple de las disciplinas espirituales. Well, I was taught in Everyday Disciples about the spiritual Sí, disciplines. las disciplinas espirituales son un medio, Yeah, the spiritual disciplines are nunca la a means, meta. but not the goal. Yo les dije el miércoles, I said that on Wednesday. no hagan las disciplinas espirituales, que son los vehículos para tener una relación con Dios, Do not make the spiritual disciplines that are a vehicle to have a relationship with la God meta. the goal. Ahora entonces hacemos ídolos de las cosas que nos acercan a Dios. No puede ser. Because then we make idols of the things that bring us close to God. El evangelio es simple, es Jesús, punto. The gospel is simple, Y Jesus. todo done. aquello alrededor que me ayude a estar con Él, And everything around that helps me to be with Him, bienvenido. welcome. Pero eso no es la meta. But that's not the goal. Voy a aprender a orar mejor. I'm going to learn to pray better. Voy a aprender a ayudar mejor. I'm going to pray to Como fast que esa better. fuera la meta. Like that's the goal. Si la meta de orar y de ayunar es estar con If Jesús. the goal of praying and fasting is to be with Jesus, ¡Ay! whoa, Por la pureza exterior y la corrupción interior. for the exterior purity and corruption within. Versículos del 25 al 26. Verses 25 to 26. Nos preocupamos por la experiencia, la apariencia externa y no por la transformación interna. We worry too much about the external appearance, not the transformation, internal transformation. Voy a ir a la iglesia I'm going to go to church con mi with my Bible y mi nota de cuadernos, and my mi notebook. cuaderno de notas. Y voy a tomar notas para que la pastora me vea. And I'm going to take notes so the pastor can Y me see me. tomen la foto para que me pongan en redes And sociales. they can take the pictures, they can put me on socials.
Y lo que está haciendo son dibujitos, And what you're doing is just doodling. garabatos. You're just doodling there. No nos preocupemos de la de la apariencia externa antes de la interna. Don't worry about your external appearance Con over your todo internal. respeto, aquí deberíamos de venir a adorar, With all respect, we should come here to ya worship, habiendo adorado toda la semana, having worshipped all week long, en privado, in private, donde nadie nos ve. where no one sees Esa es us. una relación con Jesús. That's a relationship with God. Y no venimos aquí todos bien bonitos. Hay que venir bonito y báñese. And you need to come nice and take a shower. Yes, Aclaremos, please. ¿verdad? Let's make that No clear. se me descuide, por Don't- favor. Don't get it confused. Pero no descuide lo más importante. But don't worry about what's most. But worry about what's most Hay de important. aquellos que son pura finta Woe to those that only look about the outside, y adentro but within están en desorden. they're completely disordered. Que Dios nos ayude May God help us a poner orden acá primero. to place order here first. ¿Está aquí todavía? Are you still with me? Ay, 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 ay de ser sepulcros blanqueados. Woe to those who are bleached or whitewashed tombs. Versículos 27 y 28. Verse 27 and 28. De nuevo, mismo pensamiento. Again, same Gestionar thought. una imagen religiosa Making a religious image que en realidad tiene un corazón muy lejos de Dios. that really has a heart that's far Y from la God. última. And the last one. Ay. No sé a dónde le va a doler esta. I don't know where this one's going to hurt. Hay por rechazar a los mensajeros de Dios. Woe to you who reject the messengers of God. Los mensajeros de Dios, por cierto. The messengers of God. Aclaro. I clear it up. Versículo del 29 al 36. Verse 29 to 36. Ojo, Careful. ojo. Careful. Aquí entra un problema. There's a problem here. Que los mensajeros de Dios, que por cierto tengo un montón enfrente mío acá. That the messengers of God, which I have a lot here Ya in para front que of se me, le vaya quitando el pensamiento que estoy hablando solo de los pastores. Aquí habla de los profetas prácticamente, sí, es correcto. so you can take that thought about that it's only the pastors, and yeah, they're talking about Sí, prophets. here. entiendo. Jesús sí está hablando de la figura profética, sí es correcto, de la oficina profética. Yes, Jesus is talking about the prophetic. Pero al final aquí somos todos embajadores de Cristo, eso es lo que dice la palabra, But ¿verdad? at the end of the day, we are all ambassadors of Christ. That's what the Word of God says. Ojo de andar rechazando a quien Dios le manda para hablarle, So be careful rejecting those who God sends for you to speak to, porque Dios le puede hablar hasta por un because God can speak to you burro. through a No es donkey. que el hermano es burro Not that the brother's a o donkey. burra, sino sister's a que donkey. Dios usó un burro literal físico para hablarle a un profeta. But God literally used a donkey to speak to No a le va a prophet. decir este es un gran burro y Dios me habla a Don't través tell de the no, person por next to you you're favor. a donkey. No sea así. Don't be like that. No menosprecie Do not look down upon la palabra del mensajero de Dios, the word of the messenger from God que puede llegar that can en come las formas más inesperadas. in the most unexpected ways. Nada más pídale a Dios discernimiento Ask God for discernment para saber que es un mensajero de Dios. so that you can know that it is a message Si no, from allá God. nos volvemos, ay, el pastor tal, el líder tal. Because then we just become, oh, this pastor and that Oh. leader. Terminamos haciendo ídolos de los pastores. We become idolizing pastors. Ya le dolió el ay. Those woes hurt. Cierre sus ojos. Close your eyes. Señor, Lord, dame un corazón. give me a heart. Puede decírselo. Can you tell him? Señor, dame un corazón Say, God, give me a heart que escucha tu palabra. that hears your word, Un corazón a heart que obedece tu palabra that obeys your word, y que camina and that walks usando la fe. using ¿Cuántos faith. han aprendido hoy? How many have learned today? Ok, yo sé que estamos un poquito pasados, I know we're a little bit past time, pero dicen por ahí que para muestra aún. ¿Y qué tal si compartimos la visión de Dios para el verano de Community? but what if we share the vision of God for community for the summer? ¿Alguien interesado? Is anybody interested? Aquí está la visión de Dios. Here's God's vision. Dios dice verano de... God says summer of. No es por repetición, es por obediencia. It's not by repetition, it's by Verano obedience. de... Summer of miracles. Y Dios dice, And God says, escribe la visión en... says write the vision in tablets. ¿En cuál tabla? And what tablet? Y también en su vision board. And also in your vision board. Se vale. It's allowed. No puede ser que en su vision board no esté lo que Dios le ha dicho. Sería We can't have in our vision board what God un spoke to bonito us. humano invento. It could be just a beautiful human invention then. Entonces, So,
¿Cuál es la visión de Dios para Iglesia Community en el verano? What is God's vision for Community Church here in the summer? Que veremos un verano de... That we will see a summer ¿Y qué of. palabra respalda esta declaración? We'll see a summer of miracles, and what words back this up? Juan capítulo 11 versículo 40. John chapter 11 verse 40. ¿No te he dicho Have I que si not said, crees verás la gloria de Dios? Ya los veo escribiendo acá. I already see you writing it. ¿Qué vamos a escribir? What are we going to write? Verano de milagros. Summer of miracles. Jesús me dijo Jesus told me. que te dijera. No, mentira. Jesus told me. Jesús me dijo, Jesus told me. no te he dicho que si crees Did I not tell you that if you believe, verás mi gloria. you will see my glory? Yo ya está aquí. Ya It's está right here. bien escrito ahí. It's written well here. Bien escrito. It's written well. Ahora eso suena lindo, Now that sounds pero hay beautiful. te tengo que decir esto. But I have to tell you this. Esa palabra creer That word believe tiene un significado muy profundo. has a very strong significance. Se lo puse en griego para que lo veamos juntos. I put it up in Greek so we can see it together. Dice ahí, si crees, ¿verdad? It says, if you believe. Correcto, significa tener fe, creo que eso estamos to de have faith. acuerdo, We agree with en, that. sobre o con respecto a una persona, pero aquí está el énfasis, es decir, dar crédito. But we want to give emphasis where it says to give credit. Confiar, encomendar, diga conmigo, dar crédito. Say with me, to give credit. ¿Sabe qué Dios está diciendo? You know what God is saying? Va a vivir un verano de milagros. He's going to open a summer of miracles. No te he dicho Haven't I told que you si me das crédito, that if you give me credit, verás la gloria de Dios. you'll see the glory of God? ¿Será que Dios es digno, Is God worthy? confiable, suficiente Is He sufficiently para trustworthy yo decirle, te doy crédito? for you to say, I give credit to you? Cuando uno llama a sacar una tarjeta de crédito, When you go out to take a credit card, ahora ya no se llama, hoy es en línea, ¿verdad? everything's online now. Dice 5 minutos para ver si es acreditado. 5 minutes to see if you are creditworthy. Y usted mete la información, And you put in your information, mete su social, you put your social security. ¿verdad? Algunos ya bien rayado el social, está el social ahí. It's all really tainted, I guess. Y luego el sistema empieza a trabajar. And then the system begins to work. ¿Qué hace el sistema? What does the system do? Empieza a tocar la puerta digital It begins to touch the digital door de todas sus cuentas, todos sus bancos, of all your accounts, your banks, todos sus préstamos. all your loans. Y bien simple, al final dice And at the end it says, si usted es aceptado o no. it says if you're accepted or not. En pocas palabras, In other words, al final de esa at aplicación the end of that se application, te dice si se te da crédito o no. it tells you if you're creditworthy or En not. base a cómo tu crédito está, And based on how your credit is, significando las decisiones financieras que has hecho en el pasado. it implies the financial decisions you've made in the Dios past. nos dice para este verano, Iglesia Community, God tells us for this summer, si me dan crédito, if you give me credit, verán mi gloria. you'll see my glory. ¿Será que Dios es digno de que le demos crédito? Has God been creditworthy ¿Será que for si you? tú ves todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida anteriormente, If you look at all the things that God has done in your life puedes before, decidir cómo no le voy a dar crédito a can Él? you say, Claro how is que He sí. not creditworthy? Si lo dijo, lo va a cumplir. If He said it, He will do it. Amén. Amen. Estamos de pie. Let's stand. Señor, Lord, te entregamos el verano, we give you this summer, el mes de junio, de julio, de agosto. the month of June, July, and August. Hoy nos paramos Today we en tu stand presencia in your presence como tu familia espiritual. as your spiritual Y family. hoy abrimos la tabla de nuestro corazón And today we open the tablet of our y hearts escribimos tu palabra. and we write your word. Juan capítulo 11, John chapter 11, versículo 40. verse 40. No te he dicho Have I not told you que si crees, that if you si believe, me das crédito, if you give me credit, si confías en mí, if you trust in me, verás mi gloria. you will see my Hoy glory? lo sellamos en nuestro Today we corazón. seal that in our hearts. Hoy lo creemos, Today we Señor, believe it, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén.